Bueno, eh, básicamente les voy a compartir esta conferencia cuyo título es El futuro de la tecnología en los negocios. Y bueno, la estructura de la presentación no podría ser otro que tener básicamente tres partes. Una muy breve para definir ese futuro, una segunda para hablar un poquito de cuáles son esas tecnologías y en tercer lugar, bueno, definitivamente ver las implicaciones que esto tiene para los negocios. Vamos a empezar entonces definiendo cuándo es el futuro, porque vamos a hablar del futuro de la tecnología en los negocios. Y cuando hablamos de esto, siempre nos vamos en un horizonte de tiempo, hacia adelante, ¿no? Pero las cosas han cambiado un poco y por eso quiero comentarles un poco acerca de esto. Según Wikipedia, que es, bueno, una fuente de conocimiento colectivo, hoy día, el futuro es la porción de la línea temporal que todavía no ha sucedido. Es decir, todo lo que pase a partir de este momento que estamos viviendo en el momento presente, se denominaría futuro. Según esta definición, entonces el futuro puede ser, bueno, cualquier momento a partir de este momento en el 2019, pero también en el 2025, en el 2030, en el 2050. Y eso nos abre, bueno, un horizonte de tiempo bastante amplio. Si quisiéramos tener una referencia, podríamos ver empíricamente cómo la ciencia ficción ha definido el futuro. Y aquí les coloco algunas de las películas más emblemáticas de los últimos años, o de los últimos bastantes años, relacionadas con la ciencia ficción, que normalmente trata acerca del futuro. Y fíjense que cuando vemos esto, no, podemos sacar la conclusión de que para la ciencia ficción el futuro está entre 25 y 100 años. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, sí, Wikipedia dice que el futuro es lo que está a partir del momento presente, pero yo no les voy a hablar del futuro de mañana, digamos, o de este fin de semana, porque, bueno, eso es básicamente nuestro presente, pero tampoco les voy a hablar entre 50 y 100 años a futuro. ¿Por qué? Porque definitivamente hoy día el futuro está llegando más rápido. ¿Y eso por qué? Bueno, porque la velocidad de adopción de las tecnologías es cada vez mayor. De hecho, en la gráfica que les presento, pueden observar cómo la radio o a la radio le tomó 38 años alcanzar 50 millones de usuarios. Tiempo que la televisión, o mejor dicho, las computadoras redujeron a 13 años. El iPod a 4, la Internet a 3, una plataforma social como Twitter a 1 año, incluso Facebook a 9 meses. Pero, por ejemplo, a Pokémon Go le llevó 19 días alcanzar 50 millones de usuarios. Y ya sabemos hoy día que muchas aplicaciones, en cuestión de horas, pueden alcanzar esa masa crítica. ¿Por qué? Porque estamos en un mercado en donde el crecimiento exponencial es común y eso hace que, bueno, nuestra perspectiva de futuro no sea la misma que teníamos hace 50 años o hace 25 años o incluso hace 15 años, sino que hoy día el futuro llegue mucho más rápido por ese fenómeno del crecimiento exponencial. Esto es muy importante porque cuando hablamos de futuro, de transformación digital, sobre todo de tecnologías disruptivas, podemos caer en la trampa de pensar de que, bueno, eso va a pasar en algún momento, ya tendremos tiempo de prepararnos, pero vivimos en un mercado en donde ese tiempo para prepararnos cada vez es más corto y entonces el impacto de los cambios nos puede agarrar de sorpresa. Y obviamente estamos muy ocupados de competir sí, mantenernos viables en un mercado altamente competitivo, muchas veces adaptarnos a los cambios regulatorios y entonces perdemos un poquito esa capacidad de adaptarnos a esos cambios. Entonces, en este sentido, nuestro futuro, o este futuro del que yo les voy a hablar hoy, es un futuro que va a ser, no va a ser el presente, porque si queremos hacer un poquito de prospectiva, pero tampoco va a ser un futuro de la ciencia ficción, al que yo llamo futuro especulativo, y que en nuestro caso de hoy día sería un futuro que se da entre 10 y 12 años en adelante, en donde, bueno, ya empezamos a especular un poquito y eso se lo vamos a dejar a los autores de ciencia ficción. Pero nosotros queremos hablar de un futuro realista, un futuro que está a la vuelta de la esquina,
que es lo suficientemente cercano para ser realista, pero suficientemente lejano para que si empezamos a trabajar hoy, tengamos la oportunidad de adaptar nuestros negocios, tengamos la oportunidad de evitar que el cambio disruptivo que la tecnología va a tener y está teniendo en nuestro sector nos agarre de sorpresa. Entonces estamos en ese punto medio al que yo denomino futuro realista, que podemos resumir entre de 4, incluso hasta 10 años, eh, que es el que nos va a ser útil para lo que queremos, que es, de alguna forma, prepararnos para competir en este mercado que está cambiando aceleradamente. Me gusta mucho esta frase de William Gibson, un escritor, eh, precisamente de esto que estamos hablando, de ciencia ficción, y él dice, no, el futuro ya está aquí, solamente que está distribuido de manera desigual. Y esto, me encanta esta frase, ¿por qué? Porque nosotros podemos estar viviendo en distintos países. Y como dice Milton Friedman, o como dijo Milton Friedman, una frase que además sirvió de título para uno de sus libros más importantes, que es La Tierra es plana, porque podemos estar en el mismo mundo, pero la realidad que vamos a enfrentar no es la misma en Perú, no es la misma en los Estados Unidos, pero tampoco es la misma en China. Entonces puede darnos a veces la impresión cuando viajamos, y seguramente muchos de los que me están escuchando están viajando constantemente como Wilber, que bueno, va y da conferencias y visita clientes en distintas partes de la región y te das cuenta cómo es el futuro. En unos sitios está más presente que en otros, pero en todos lados va a llegar, solamente que está llegando de manera desigual. Entonces la importancia de entender esto que vamos a hablar es podernos adecuar y poder competir eficientemente. Entonces, bueno, habiendo dedicado unos pocos minutos a, a pensar un poquito, a definir ese futuro del que estamos hablando, me gustaría mencionar también de qué tecnologías estamos hablando. ¿Por qué? Porque hoy día vivimos en un entorno en donde distintas tecnologías están irrumpiendo. Estamos viendo que ya no se trata de una tecnología como la de los motores de combustión interna que está afectando, sino que estamos hablando de una revolución tecnológica en donde muchas cosas están cambiando no solamente al mismo tiempo, sino aceleradamente. Y bueno, aquí podríamos hacer una lista de las tecnologías. Aquí hay algunas tecnologías importantes que están teniendo impacto en los negocios y obviamente van a impactar en mayor o menor medida dependiendo del sector de actividad en donde nosotros estemos. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, bueno, tecnologías como la inteligencia artificial, los drones, la realidad virtual, el Internet de las cosas, la robótica, el 5G, la impresión 3D, el blockchain, etcétera, etcétera. Entonces son distintas tecnologías que ya están, ya existen, no son tecnologías que están por inventarse. Obviamente, muchas de ellas que ya están inventadas todavía no han tenido un impacto disruptivo masivo en los mercados porque, ¿por qué? Por temas de economía, por un tema de que su implementación todavía desde el punto de vista económico no es viable masivamente, unas más que otras. Entonces, en este caso, es importante que igual las miremos, nos familiaricemos con ellas y evaluemos cuáles de ellas podrían ser más disruptivas o tener un impacto mayor y a corto plazo en nuestro sector, dependiendo de la actividad en la que estemos. Por ejemplo, este año, dentro de las tendencias globales del mercado, yo normalmente identifico 5 o 6 tendencias que están caracterizando el mercado global y hay una tendencia a la que he denominado un mundo integrado, en la cual lo que destaco es que la tecnología hoy día ya se convierte en una herramienta para vincular el tema digital con el mercado, con los puntos de venta tradicionales. O sea, ya la tecnología en este mundo integrado nos está permitiendo, por ejemplo, en el retail, que podamos subsanar o soslayar una de las barreras o de las preocupaciones más graves de los compradores en Internet, que es no poder ver y tocar el producto. Y entonces así vemos cómo en algunos sectores esto va a ser una tecnología que va a tener gran impacto. El hecho de que podamos utilizar realidad aumentada, realidad virtual, realidad mixta, para poder entonces minimizar esos inhibidores y facilitar ese proceso de compra de los consumidores. Aquí en esta tendencia yo digo que las fronteras del mundo físico y el virtual se borran para colocar a la tecnología como una poderosa herramienta
que facilita las experiencias con los clientes y los consumidores. Y eso es por darles un ejemplo. Sin embargo, aquí me gustaría ilustrar esto. Como no podemos entrar con el tiempo que tenemos en detalle en cada una de las tecnologías, simplemente quería ponerles dos ejemplos, dos maneras de verlo distinto. Uno es cómo podemos tomar una tecnología y evaluar el impacto que esta tecnología puede tener en una empresa en particular, en la de ustedes, que me están escuchando. Entonces, les voy a mostrar acá esta lámina en donde vemos unos ejemplos de cómo la inteligencia artificial puede ser usada por una empresa. Estas estadísticas salen de un estudio que se publicó en Harvard Business Review, en donde se clasificaron más de 200 proyectos que involucraban inteligencia artificial. Y se encontró que casi la mitad de esos proyectos estaban referidos a automatización de procesos. Pero fíjense que casi un 40% consideraban la obtención de insight, que por cierto es muy interesante. ¿Por qué? Porque parte, el core de la transformación digital, aparte de los clientes y de la experiencia de los clientes, tiene que ver con el acceso a la información. Cómo nosotros como empresa somos capaces de utilizar la información para tomar mejores decisiones. Y eso es muy importante, y la inteligencia artificial es una tecnología habilitadora de ese fenómeno. Y por último, pero no menos importante, y además que está creciendo mucho, es la interacción con los clientes y los empleados. Entonces, como vemos que la inteligencia artificial empieza a tener presencia en esa interacción con los clientes, como por ejemplo ya lo vemos en sectores como el financiero, y como plataformas de e-banking nos muestran soluciones de inteligencia artificial a los clientes, de manera tal de que nosotros podamos recibir consejos o recomendaciones de una inteligencia artificial que se basa en la información para ayudarnos como clientes a tomar mejores decisiones financieras. Entonces, fíjense que este es un ejemplo de una de las tecnologías que están en la lámina anterior y de cómo una empresa podría aplicarla. Son tres grandes grupos de aplicaciones. De hecho, no son las únicas. Son las más comunes que se encontraron en este estudio que se publicó, como ven, en un artículo de Harvard Business Review publicado este mismo año. O sea, que es una data bastante fresca. Pero también podemos verlo de otra manera. Podemos ver cómo una tecnología, por ejemplo, los vehículos autoconducidos, puede impactar a todo un clúster, a todo un clúster industrial y de negocio. Fíjense que aquí lo que estamos viendo es cómo la tecnología de los vehículos autoconducidos puede afectar o va a afectar a los dealers de automóviles, es decir, a los comerciantes de automóviles, a los fabricantes, a las empresas aseguradoras, al retail no de los autos, que está de primero en la lista, sino al retail que vende, por ejemplo, delivery de alimentos, e-commerce, e incluso al real estate o al todo el sector inmobiliario. Podríamos incluso ampliar esa lista y agregar otros, por ejemplo, como las escuelas o las autoescuelas, por poner un ejemplo que también definitivamente va a estar afectado. Y podemos ver cómo esa tecnología hace que los clientes cambien, que la manera de hacer negocios cambie, que aparezcan nuevos modelos de negocio producto de esa tecnología. Entonces, en este caso, este es un ejemplo de cómo, oye, ya a diferencia de la inteligencia artificial o el ejemplo que vimos, que nos daba ideas de cómo nosotros podemos aplicar una tecnología en nuestra empresa, es decir, en una empresa, aquí podemos ver cómo la tecnología está irrumpiendo en todo un sector. Y esto genera grandes oportunidades, pero también genera amenazas. Esto es importante porque cuando hablamos de disrupción tecnológica, solemos asociar esto a riesgo, a amenaza. Y como yo digo acá, la tecnología no amenaza a las organizaciones. La amenaza viene cuando alguien se da cuenta que con la tecnología hay nuevas formas de resolver los problemas de la gente. Y obviamente eso coloca nuestro modelo de negocio en jaque. Entonces, bueno, el ejemplo clásico, podemos poner muchos ejemplos, pero un ejemplo clásico puede ser Netflix, cómo esta empresa busca la manera de resolver una necesidad, que es el consumo de video, pero ya a través de una manera distinta, que es el consumo de video en streaming, que por cierto es uno de los usos de Internet que más creció en los últimos 5 años en América Latina, creció sobre el 100%, según los estudios de tendencias digitales. Entonces acá la amenaza no viene de que esa tecnología haya llegado, la amenaza no la trae el streaming, la amenaza la trae el hecho de que yo como empresa
no me adapte o no sea capaz de incorporar esas tecnologías como nuevas formas de solventar o de resolver los problemas de la gente. Y esto me gusta ilustrarlo con esta gráfica que me encanta, que también fue publicada este mismo año en un libro recientemente publicado, que dice, bueno, que el problema con el cambio tecnológico no es el cambio, el problema es esas brechas que se dan. En el caso de las personas, nosotros nos tardamos un poco en adoptar la tecnología y esa brecha se llama brecha de adopción. Las empresas están un poquito más lentas y es una brecha de adaptación. Y los gobiernos todavía están más lentos y es lo que llamamos la brecha de asimilación. De hecho, nos sucede cuando vamos a hacer algún trámite público en nuestros países de América Latina, pero también en los Estados Unidos lo vemos, y vemos que estamos frente a un ente que no siempre está adoptando la tecnología tan rápido, ni como las empresas privadas, ni como las personas. Entonces, esas brechas son las que generan la amenaza, no el hecho de que la tecnología haya llegado. Porque si nosotros adoptamos la tecnología de manera adecuada y de manera rápida, nosotros nos podemos convertir en un líder del mercado. Y por eso me gusta poner esta lámina que yo llamo ganadores y perdedores frente a la disrupción tecnológica. Porque se nos vende mucho el ejemplo de Kodak, se nos vende mucho el ejemplo de Blockbuster, se nos vende mucho el ejemplo de BlackBerry, de empresas que fracasaron porque no fueron capaces de adaptarse. Pero no se nos habla de los que han sido las estrellas, de los que han ganado producto de la disrupción tecnológica, de cómo empresas como Netflix, como Amazon, como Uber, como Tesla, emergen en un mercado producto de, bueno, utilizar las nuevas tecnologías para resolver los problemas de sus clientes. Entonces, me gusta más enfocarme en eso positivo, cómo nosotros podemos entonces, frente a ese cambio, convertirnos en ganadores. Y entonces, en este caso, bueno, recordar esta frase de estos tres autores del libro Living Digital, que es un libro, creo que es de los más viejitos que tengo en esta conferencia citados, pero que es un clásico cuando de hablar de transformación digital se trata, que es Living Digital. Y ellos dicen, bueno, cuando se trata del impacto de las tecnologías digitales en el mundo de los negocios, no hemos visto nada aún, porque definitivamente esto es un proceso que está ongoing, es algo que está pasando y tenemos que estar muy atentos. Y por eso es que el tema de organización, el tema de mindset, como me decía Wilber, ahora él les comentará acerca de estos temas, es tan importante en este tema. La pregunta clave entonces, luego de esto que yo les comento, es cómo adaptamos nuestra empresa al cambio tecnológico y aprovechamos esas oportunidades. Es decir, cómo nosotros nos convertimos en los ganadores, porque ya sabemos que las tecnologías están cambiando, número uno, ya sabemos que las tecnologías están cambiando aceleradamente, producto del crecimiento exponencial, y por eso es que nos cuesta tanto hoy día, pero además tenemos un gran riesgo, que es pensar que nos vamos a poder ir adaptando al paso que estábamos acostumbrados, lo cual es un gran peligro hoy día con el crecimiento exponencial. Pero además sabemos que el peligro y la amenaza no la trae el cambio tecnológico, la trae la incapacidad de nuestra empresa ante la adopción de esas tecnologías y la capacidad de poder extraer oportunidades. Entonces esa es la pregunta clave. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, definitivamente convirtiéndonos en una empresa digital. ¿Qué es una empresa digital o cómo podemos convertirnos en una empresa digital? Bueno, hay varias rutas. La número uno, construyendo capacidades fundacionales. Esto tiene que ver con la primera aplicación que tiene hoy día la inteligencia artificial en los negocios, de acuerdo al estudio publicado en Harvard Business Review, que es construyendo capacidades fundacionales. Es decir, cómo yo utilizo la tecnología para acelerar, para afinar, para mejorar mi proceso de toma de decisiones. Porque la empresa digital es la empresa que tiene la información, pero además es capaz de tomar la información, las decisiones, perdón, con esa información. Segundo lugar, bueno, también yo me puedo convertir en una empresa digital creando valor en mi negocio medular. Entonces, mi negocio medular, ¿cuál es? Soy un banco, entonces mi negocio medular es la intermediación financiera, los medios de pago. Entonces allí yo básicamente me convierto en una empresa digital cuando no solamente construyo capacidades fundacionales para tomar mejores decisiones, sino que creo valor en ese negocio medular que es la banca. Por ejemplo, automatizando las interacciones de los clientes, que como vimos, era uno también de las aplicaciones de la inteligencia artificial, por mencionar como ejemplo una de las tecnologías. Y tercer lugar, bueno, cuando yo creo valor en nuevas fronteras, eso sí ya tiene que ver con la creación de nuevos modelos de negocio, cómo la tecnología
y cómo yo, convirtiéndome en una empresa digital, termino incluso siendo tan disruptivo que altero o creo nuevas oportunidades de negocios que salen de mi modelo de negocio tradicional. Entonces, vamos a elaborar un poquito sobre esto, pero estas son tres maneras de convertirnos en una empresa digital. Por cierto, vamos a aclarar qué es una empresa digital a través de la desmitificación de tres creencias. Número uno, una empresa digital es la que tiene tecnología. Bueno, lo digital no solamente trata de tecnología, realmente tiene que ver con los clientes y se requieren capacidades tecnológicas, pero también organizacionales. El mismo libro que ya les cité, Leading Digital, define a los maestros digitales, que por cierto son pocas empresas, pero tienen rendimientos e ingresos superiores al resto. Esto está basado en data empírica de mercados de capital abierto. Y básicamente lo que dice, sí, los maestros digitales, claro que tienen capacidades digitales, necesitamos la tecnología, pero necesitamos también capacidades organizacionales, capacidades de liderazgo. Y por eso es que la transformación digital hoy día es un fenómeno que involucra no solamente la tecnología, sino la organización. Entonces, ese es el primer mito que hay que derribar. Segundo mito, lo digital reemplazará lo físico. Ese es cuando pensamos, bueno, vamos a hacer una empresa digital, ahora vamos a vender por internet y las tiendas no van a sobrevivir. Nadie acabará con las tiendas. Esa es una frase que me robé de Humberto Eco cuando dice nadie acabará con los libros. Los libros en papel están creciendo a nivel internacional. Claro que se venden mucho más libros digitales hoy día, pero las tiendas, hay indicios, claro que están cerrando tiendas, en neto están cerrando más tiendas que las que abren en los Estados Unidos, pero algunos modelos de negocio, como el fast fashion, son posibles gracias a la tienda, que es el modelo que usa Zara, por ejemplo, uno de los 10 retailers más valiosos a nivel mundial. Los clientes valoran las experiencias en la tienda. De hecho, la generación Z, que son los más jóvenes, dicen nos encanta ir a la tienda. No, solamente, no es verdad que mientras más joven todo va a ser más digital, también ese consumidor quiere ir a la tienda. Y las ventas online están creciendo, pero fíjense que en el 2025 se espera que alcancen un 25% de las ventas totales en un país como los Estados Unidos. Es decir, que todavía el 75% de las ventas se van a dar en establecimientos físicos. Lo que pasa es que la tienda no va a ser la misma que antes. La tienda hay que adecuarla. Aquí yo no estoy diciendo que el retail no se va a ver afectado, pero esa tienda la tenemos que adaptar para competir en un mundo omnicanal. El tercer mito. Bueno, esto es un cambio radical de la noche a la mañana. Y por eso me gusta usar, más que transformación digital, madurez tecnológica. ¿Por qué? Porque esto implica no solamente un tema de cambiar toda la infraestructura tecnológica o adquirir nuevo software o cambiarle el mindset a la gente de la noche a la mañana. Este es un proceso de madurez que implica a la gente, que implica la cultura de la organización, que implica la estructura, porque yo le puedo cambiar a la gente la mentalidad, pero si luego los procesos de la empresa no van acompañando ese cambio cultural, entonces genera frustración y lo que hago es tener un éxodo de mi recurso humano o de mi capital humano. Entonces es importante que veamos esto holísticamente. No solamente es un tema de adquirir tecnología, no solamente es un tema de educar a mi gente, sino también involucra un ecosistema. Y por eso me gusta más verlo como un proceso de madurez, en donde, claro, tengo que empezar a trabajar ya. Y por eso digo aquí, en tecnología hay que aprender primero a caminar y después a correr. ¿Se acuerdan las tres maneras de convertirnos en una empresa digital? Capacidades fundacionales, el tema medular y las nuevas oportunidades de modelos de negocio. Bueno, eso sí, son tres vías alternas, pero la recomendación es que en las etapas iniciales yo empiece con experiencia de cliente, que yo primero entienda qué es lo que el cliente está viviendo, cómo yo puedo mejorar esa experiencia. Y luego voy madurando tecnológicamente hasta que soy capaz de involucrarme en temas incluso de transformación del modelo de negocio. Pero es bueno empezar con las etapas iniciales e ir madurando. Entonces, en este caso, podemos comenzar con la experiencia del cliente, podemos luego abordar temas como la toma de decisiones y cómo la información me puede ayudar a tomar decisiones más eficientes, cómo puedo crear una cultura de la innovación y cómo puedo habilitar esos procesos de innovación y luego, por supuesto, irme adentrando en temas de cambios de modelos de negocio. Entonces, no significa que no pueda saltarme etapas, no significa que pueda crecer más rápidamente, pero
podría ser una ruta o un path de desarrollo o de madurez tecnológica o madurez digital interesante y mucho más paulatino, pues para darle tiempo a la organización a que vaya asimilando esos cambios. Otra cosa que me gusta recordar acá es que claro que la transformación digital es clave, pero, y claro que involucra, por ejemplo, máquinas, porque estamos en un mundo de la robótica, ya lo vimos en las tecnologías, claro que involucra plataformas, vivimos la economía de las plataformas y sus máximos exponentes, Uber, Airbnb, Facebook, nos los recuerdan a día, y por eso hablamos de la uberización de la economía. Y también las multitudes, todo lo que tiene que ver con el crowdsourcing, está impactando de manera importante algunos sectores. Sin embargo, no debemos olvidarnos que así como hay máquinas, la gente valora el contacto personal. El contacto personal se hace escaso y por una ley económica básica aumenta su valor. Segundo, claro que las plataformas son importantes, pero también la gente valora los productos. Un buen ejemplo es Apple. Apple tiene plataformas como, bueno, su ecosistema, por ejemplo, de Apple Music, que en su origen fue el iPod y iTunes, bueno, cambió las reglas de juego del negocio de la música. Eso es una plataforma maravillosa, pero ahí están los productos también, porque está el iPhone, que forma parte de ese ecosistema y los consumidores lo valoran, o una parte de los consumidores lo valoran. Y por último, claro que las multitudes son importantes, en modelos de negocios como el de Airbnb, pero también el core, el hecho de que haya compañías que tengan procesos, capacidades, también eso genera ventajas competitivas en algunas industrias. Entonces tenemos que tener cuidado de entender que claro que la tecnología es fundamental, claro que la tecnología nos permite no solamente ganar, sino que incluso generar oportunidades de negocio, pero que tenemos que tener cuidado de que hay cosas básicas que todavía tienen su valor y que nosotros podemos combinar ambos mundos y sacar el mayor provecho para nuestra empresa. Aquí me encanta cerrar esta parte con una frase de Andy Grove, que es, bueno, en la era digital solo los paranoicos sobreviven. Eso simplemente para decir, es como para contrastar con la lámina anterior en donde estoy diciendo, bueno, las tiendas no van a cerrar, el contacto humano es importante, las capacidades core, los productos, pero bueno, tampoco nos confiemos y recordemos de que el cambio hoy día es muy disruptivo, que el cambio se da de forma exponencial, entonces es bueno tener también un poquito de paranoia, es decir, tenemos que adaptarnos, tenemos que hacer muchos cambios y esa paranoia muchas veces nos empuja un poco a hacerlos rápidamente para que no nos quedemos dormidos como empresa. Y bueno, quiero cerrar mi intervención para cumplir un poco con el tiempo y darle paso a Wilber, que nos tiene una intervención muy importante sobre esto y ayudarnos un poco a aterrizar esto. Yo les quiero dejar 5 recomendaciones de mi experiencia con las compañías que he trabajado, de, bueno, cómo podemos competir con éxito en la era digital. La primera recomendación, que ya creo que de alguna manera la adelanté, es que nosotros comencemos con lo primero. Y lo primero es la experiencia del cliente. Tengamos mucho cuidado de no convertirnos en una empresa de proceso, de producto, en donde se nos olvide un poquito el cliente. Entonces aquí la primera recomendación es esa. Vamos a entender esa experiencia del cliente, cuáles son los inhibidores de ese cliente, cómo lo podemos ayudar en su viaje. Y es muy importante recordar esta encuesta que hizo Tendencias Digitales a nivel de 15 países de América Latina, en donde se le preguntó a los clientes qué marcas admiras. Y luego de que estos clientes mencionaron marcas en Perú, en México, en Colombia, en los Estados Unidos, en Panamá, en Venezuela, en Argentina, en Chile, en prácticamente toda la región, le preguntábamos, ¿y por qué admiras esa marca en concreto? Y las razones estuvieron vinculadas, sí, a la tradicional calidad, pero también crecientemente a que esa marca sea útil, a que esa marca resuelva problemas concretos y que esa marca hable claro, que esa marca sea auténtica. Entonces, estos son elementos que no podemos perder de vista. Entonces, en todo este proceso de cómo utilizamos la tecnología, no perdamos de vista que siempre el protagonista debe ser esa experiencia del cliente. Número 2, bueno, vamos a evaluar esa disrupción tecnológica. Yo les mostré una lámina con muchas tecnologías, pero nosotros podemos refinar eso e identificar, por ejemplo, el impacto mayor o menor que pueden tener cada una de esas tecnologías, porque sabemos, como yo les comenté, que una realidad virtual, una realidad aumentada, una realidad mixta, están teniendo un impacto importante en sectores como el turismo.
como el retail. Pero en algunos sectores, por ejemplo, la inteligencia artificial o el blockchain, como sabemos, tiene una de las grandes aplicaciones son las criptomonedas, está teniendo un impacto mayor en otros sectores. Entonces tenemos que ver todas esas tecnologías que están ahí sobre el tapete, cuáles tienen mayor impacto en nuestro sector, en nuestro negocio, y además en qué tiempo van a tener mayor impacto, porque sabemos que hay tecnologías que están mucho más cerca de convertirse en mainstream que otras que van a requerir un proceso de madurez un poco mayor. Entonces, eso nos permite, de alguna manera, identificar oportunidades más concretas y sobre todo las amenazas más cercanas que estén asociadas al cambio tecnológico. Número 3, importantísimo que construyamos la visión digital de nuestra empresa, porque va a haber cosas que en el corto plazo ya debemos empezar a hacer. Hay cosas en las cuales incluso podríamos estar atrasados como compañía, pero hay otros temas que podemos tener el riesgo de verlos lejanos, que pueden estar en ese futuro realista, pero bueno, tenemos 4 años, 5 años para ponernos al día. Entonces es importante que tengamos cuidado con no caer en esa trampa de la competencia, como se le llama, de pensar de que lo que estamos haciendo está bien porque nos está funcionando. Y mi invitación es a que hagan una visión digital de su empresa. ¿Cómo ven ustedes a su empresa en un futuro realista? Pero además, ¿cómo la verían en un futuro especulativo? ¿Cómo es esa empresa del futuro para ustedes? Y esto nos va a ayudar mucho, no solamente a empezar a hacer cosas hoy por esa visión, sino también a inspirar a nuestro equipo, a que nuestro equipo también tenga esa visión de la empresa en el futuro. Número 4, bueno, saber si bien vamos a construir la visión, y recomiendo que construyamos la visión, también tengamos un diagnóstico y sepamos dónde estamos parados en el tiempo presente. Y eso involucra realizar un diagnóstico de nuestra madurez digital como empresa. ¿Cómo están nuestras unidades de negocios o áreas funcionales? Seguramente ustedes lo viven en sus compañías. Algunas unidades son más maduras que otras en términos de tecnología. Entonces, en términos de madurez tecnológica. Es importante que eso lo podamos diagnosticar y podamos empezar a trabajar el mindset de nuestra gente. Empecemos a crear cultura de lo digital. Y eso sería también un paso importante luego de ese paso inicial de conocer la experiencia de nuestro cliente. Y por último, bueno, definitivamente seguir una ruta hacia la madurez digital. ¿Y qué involucra la madurez digital? Involucra, sí, aprender a usar los datos para la toma de decisiones, pero también involucra elementos importantes de la organización, como el aprendizaje continuo, la agilidad, la experimentación. Tenemos que trabajar muchísimo la parte organizacional para desarrollar una organización que sea capaz de adaptarse de manera idónea y rápida a estos cambios que son tan agresivos y que definitivamente en algunos sectores van a ser altamente disruptivos, lo cual, como les dije, podemos verlo en positivo. ¿Qué gran cantidad de oportunidades va a haber en el mercado y vienen en el mercado producto de la tecnología? Podemos aprovecharlas, pero para eso tenemos que estar preparados a nivel tecnológico, a nivel de organización y, por supuesto, todo lo que involucra en esa organización, la gente, la estructura, los procesos, como ahí mismo lo menciono. Y bueno, voy a cerrar con esta frase para darle entonces la palabra a Wilber. Esta es una frase, bueno, de la ficción, pero de una película que todos seguramente hemos visto, que a todos nos ha gustado, que es El Mago de Oz. Y es una frase en donde Dorothy le dice a su perrito Toto, Toto, yo tengo la sensación de que ya no estamos más en Kansas. Y yo quiero cerrar esta conferencia diciéndoles a ustedes, definitivamente yo tengo la sensación de que el mundo no es el mismo y no podemos seguir compitiendo en este mundo como lo veníamos haciendo. Definitivamente el mundo cambió y tenemos que adaptar nuestra visión y nuestras organizaciones para competir de manera eficiente y efectiva en este nuevo mundo. Muchas gracias y bueno, igual quedo a sus órdenes, pero bueno, le doy la palabra entonces a Wilber. Excelente, Carlos, mil gracias. La verdad que poner en contexto todo lo que está ocurriendo no puede ser, no puede haber una mejor introducción a lo que voy a presentar que todo el contexto que acabas de dar. Eh, yo voy a comenzar a compartir mi pantalla para compartirles mi presentación. ¿Ya se ve? Perfecto. Ok, excelente.
Miren, para hablar del tema de transformación digital, nuestra empresa, yo creo que es importante que les hable velozmente de quiénes somos. Somos una empresa de tecnología que ya tiene 15 años en el mercado, ya somos más de 250 empleados especializados en el tema tecnológico y formamos parte de un grupo italiano en donde se amplió el portafolio de las tecnologías de las cuales somos canal. Mucho foco en el tema de SAP, somos canal también de Microsoft, de algunas soluciones de Oracle, de Tableau, y una cantidad de soluciones que complementan SAP, que en este momento no quiero profundizar mucho más, y sí decirles lo que vamos a ver, que al final es el contenido útil, cómo lo vemos nosotros como una aplicación práctica, si lo quisiéramos seguir viendo todavía por áreas de la empresa. Creemos que las empresas pueden querer adoptar tecnologías porque quieren incrementar la productividad o porque quieren tener un mejor análisis de sus datos y conocer el performance de su negocio, atender mejor a sus clientes o tener un tema de movilidad empresarial. Esto es el enfoque clásico y tradicional, y justo ayer publicaba en mi blog que adoptar estas tecnologías no tiene nada que ver con transformación digital. Sencillamente es atacar áreas que necesitan ser mejoradas. Pero bueno, hasta ahora, digamos que este era el enfoque convencional y todavía hay empresas que nos llaman porque quieren algunas de estas áreas. De lo que vamos a estar hablando hoy es de cómo las tecnologías, como que si fuesen un rompecabezas, y voy a presentar todo el rompecabezas de una sola vez. Hay un rompecabezas de lo que justamente comentaba Carlos, que en este futuro cercano ya hay cosas que se deberían tener. La mayoría de las empresas ya cuentan con un sistema contable, cuentan con un sistema de back office o con un ERP. Muchas tienen un negocio tan particular que tienen una solución de industria que debería ser cubierta por algún software particular o por un desarrollo hecho en casa. Y cuando se tiene toda esta capa transaccional, se tienen datos, y las empresas lo que necesitan, sobre todo los directores, los gerentes y los socios, necesitan información. De allí la importancia de que estos datos se puedan masajear y presentar en forma de indicadores de gestión y tableros. Y aún teniendo esas dos cosas, probablemente no se está atendiendo mejor a los clientes, y de allí la importancia de todos los softwares de gerencia de la relación con el cliente, como los CRMs, la posibilidad de acelerar el acceso a la empresa vía todo lo que es movilidad empresarial y todo lo que tiene que ver con el tema de los portales para interactuar de una manera más sencilla, ya sea con los empleados, clientes o proveedores, sin tener que estar retranscribiendo información. Y esto que les estoy contando es para nosotros como justamente lo que comentaba Carlos, la parte fundacional. Para nosotros esta es la parte que es lo mínimo necesario que las empresas deberían tener cubierta, y teniendo todo esto no están haciendo transformación digital. Entonces, para entrar en materia, bueno, el ERP cubre, para si hay alguien que está en la presentación y no tiene esta claridad de este concepto, en lugar de tener islas de información con procesos desconectados, lo que hacemos es que en el ERP se integran todas las áreas del negocio. Cuando hablamos de CRM, realmente lo que estamos hablando es de todos los procesos y los canales que nos permiten atender al cliente. Y en una estrategia típica comercial, quiero atender al cliente por un canal móvil, por un e-commerce, por un call center, quiero presentarle nuevos productos o un ticket. Y cuando se tiene esto hay muchos retos. Lo primero es entender quiénes son nuestros clientes. Y cuando digo nuestros clientes, esa segmentación, tengo clientes de gobierno, tengo clientes mayoristas, clientes retailers, clientes que son personas naturales, mi modelo de negocio es B2B, B2C. En cada uno de esos segmentos, cuál es el canal de preferencia para atenderlo, cuál es el proceso que quiero implementar, qué información quiero tener para medir y tomar mejores decisiones, y cómo se está comportando la tendencia en cada uno de esos clientes canales para poder afinar la estrategia. Luego, todo esto lo que va a redundar es en que si yo tengo un cliente más satisfecho, va a mejorar la lealtad del cliente. Desde el punto de vista de Analytics, cuando tenemos múltiples fuentes, las empresas más grandes tienen muchos sistemas, tienen un sistema de RP, tienen el CRM por otra parte, el sistema de nómina, el marketplace, el sistema de fuerza de venta móvil. Hay que agregar todos los datos y presentar esta información para que se pueda ser consumida y se pueda tomar decisiones más eficientes. Y antes se hablaba de Business Intelligence, hoy en día se habla de Business Analytics,
y existen distintas formas de consumir esa información para tomar decisión. Desde lo más operativo, que sería un reporte, la lista de los clientes que me deben, la lista de los productos en el inventario que no están rotando, un dashboard, como el que aparece allí en el segundo tema a la izquierda, en donde hay un tacómetro para poder ver información estratégica. Y ahora se comienza a hablar de un concepto que es el data visualization, en donde ya yo no tengo que preconstruir indicadores de gestión, sino que tengo que agarrar todos los datos que tengo, dárselos a estas herramientas y la herramienta me va a decir qué encuentra en términos de tendencia y comportamiento de cada una de esas características variables que están allí. Y luego con el tema de movilidad empresarial, la idea es que yo pueda tener acceso a, bueno, lo típico, cuando se habla de movilidad empresarial, todo el mundo piensa en Salesforce Automation o sistema de fuerza de venta móvil. La realidad es que la movilidad empresarial me debería permitir además tener acceso a las listas de precios, aprobar, ver indicadores de gestión y atender a clientes, no nada más desde el punto de vista de la venta desde cualquier plataforma móvil. Y luego el tema de portales. Hay portales que son de información no estructurada, como una intranet. Microsoft tiene Yammer, SharePoint, en SAP está SAP Portals, IBM tiene Webflow y hay muchos otros portales. Hay portales de e-commerce, de B2B, B2C, que complementan la estrategia de CRM. Y hay portales transaccionales en donde yo puedo hacer que mis empleados actualicen su información. Todo esto para nosotros es lo que justamente Carlos hablaba del tema fundacional, pero queremos hablar de cómo pensamos y proyectamos en la transformación digital de nuestro negocio. ¿Qué no es el tema de transformación digital? Hay muchas empresas que dicen la empresa digital y están hablando de redes sociales. Tienes que tener presencia digital. Eso no tiene nada que ver con transformación digital. Entonces, en un contexto en donde todo está cambiando tan rápido, en donde están cambiando los modelos de negocio, la idea es que nosotros tengamos tecnologías que nos permitan reaccionar de manera muy rápida y darnos una ventaja competitiva. Entonces, aquí aparecen una cantidad de tecnologías que seguramente todos han escuchado. La nube, el pensar que nuestro sistema está en la nube y que esa nube es administrada, de tal forma que yo no me tengo que preocupar del servidor. El tema de que tengo algo social integrado con mi plataforma. Si alguien está quejándose por el servicio que recibió de nuestra empresa, que yo pueda convertir ese tweet en un caso a darle seguimiento. El Internet de las cosas, que antes también, como comentaba Carlos, que hay cosas que parecían ciencia ficción, pero ya están todos este tema de las aspiradoras Roomba, los aires acondicionados que uno se conecta desde el teléfono, los autos se encienden desde un app, y ya todos estos dispositivos pueden comenzar a darnos información de cuándo hay que hacerles mantenimiento, de cuándo hay que enviar al técnico. Y si yo soy el fabricante, yo puedo comenzar a darle información a mis canales para que llamen a mis clientes. El tema del back office, que es como lo más básico, es lo que nos va a permitir tener las reglas de negocio y tener el orden. El tema de analytics y el tema de mobile. Y el customer experience, que no es realmente un CRM, es la suma de todas las interacciones con nuestros clientes desde que contactan a nuestra empresa, la experiencia de compra, el del uso, incluso hasta que cierran el contrato. Hay veces que nosotros queremos dejar de ser clientes de alguna empresa, no queremos más en la televisión por cable, no queremos más un servicio de teléfono, hasta el final se mide la experiencia del cliente. ¿Y qué es para nosotros entonces la transformación digital? Es poder poner al cliente en el centro de nuestra estrategia, que todo lo que hagamos sea pensando en nuestro cliente, alinear todo el modelo de negocio, todos nuestros procesos, toda la cultura de la empresa para hacer algo importantísimo. Y es para hacer un nuevo modelo de negocio que nos permita hacer algo disruptivo, algo diferente, que nos genere una ventaja competitiva, una nueva forma de hacer las cosas. Y les voy a dar un ejemplo práctico de una empresa grande que vendía turbinas, que la turbina la vendía y luego vendía el servicio de instalación y como todos los equipos, luego ofrecía el servicio técnico y los repuestos. Ellos, gracias al tema de Analytics, pudieron identificar cuánto costaba la hora de vuelo de un avión en el ciclo de vida de la turbina. Y lo que hicieron fue comenzar a vender minutos de vuelo. Y con eso comenzaron a cambiar las reglas del juego. Ya la competencia no sabe cómo llegan a ese precio. Entonces tú comienzas a cambiar las reglas del juego, comienzas a hacer algo totalmente diferente
Y en el momento en que yo veo que mi proveedor está comprometido con mi modelo de negocio al punto de que si yo no estoy volando, él no está cobrando, yo tengo un aliado. Y entonces en este caso estamos hablando de cómo convertimos los datos de de nuestra empresa en una información que nos permita presentar nuevas propuestas, no vendiendo únicamente algo. Todas estas empresas que ahora, yo me imagino que todos escuchan del software as a service, platform as a service, ahora se comienza a hablar del data as a service. Incluso hay una empresa que vendía tuberías y comenzó a instalar sensores y le comienza a decir a las empresas petroleras a las cuales les mueve el fluido, la gasolina, ellos le comienzan a vender la información, ya no nada más le venden la tubería. Entonces, para hablarles de esto aterrizado, yo creo que esto es importante decir, bueno, ¿y esto cómo se come? ¿Esto cómo lo volvemos realidad en una empresa? Y les quiero comentar, en este caso es un cliente que está en Miami, que obtuvo la representación de un producto para venderlo en las cadenas de retail de farmacias Walgreens y CVS. Para comentarles un poco, estas dos cadenas, cada una tiene 8,000 tiendas, y dentro de los cambios de los modelos de negocios que están ocurriendo, si hay alguno que le está distribuyendo al sector de retail, supermercado, están pasando cosas que van a terminar ocurriendo también en Latinoamérica. Y es que ya el supermercado va a dejar de comprarle el producto al mayorista o al distribuidor y le va a alquilar como si fuese real estate, como si fuese un espacio le va a alquilar el anaquel y es obligatorio tener el producto allí presentado. Y no es una consignación. El modelo se llama SBT, Scan Bar Transaction, y entonces en el momento en que se lee el código de barra, automáticamente es que la cadena de retail reconoce que ese producto estaba allí y lo va a pagar. Y dentro de todos los cambios que están ocurriendo, ya en Venezuela existía Synchron, que creo que era de ENIAC, que permitía integrar a las empresas con todo el tema de GC1, de los códigos de barra, con los supermercados. Bueno, este tema que les estoy mencionando, resulta que hay un formato que se llama EDI, el Electronic Data Interchange, para poder comercializarle a grandes cadenas, que en Latinoamérica hay muchas, está Saga Falabella, está Ripley's, y todas estas cadenas, cada vez más es obligatorio que nos integremos electrónicamente. No sirve que para yo venderte a ti supermercado te mando un correo confirmándote y tú me mandas un correo para yo cargar el pedido en mi sistema. O sea, eso no existe. Entonces, dentro de cuando hablamos justamente de el cliente que tenemos y el canal de comunicación, de interacción con él, estamos hablando de que nuestro cliente en Estados Unidos tenía el reto de agarrar este producto, importarlo desde Italia, recibirlo en un almacén, el almacén lo querían tercerizar, no querían un modelo de 3PL, Third Party Logistics, ellos iban a subcontratar un almacén para que moviera todos sus productos, tenían que enviarlo a toda esta cadena y tenían un reto, que el reto era que el producto no podía faltar en el anaquel. El primer interesado, por supuesto, era nuestro cliente que quería vender, pero es que además, por contrato, no puede dejar vacío el anaquel. Entonces, imagínense distribuir a 4,000 tiendas y no querer crecer en personal. Si yo no, pues si no, entonces voy a necesitar un batallón de gente analizando cuánto tengo que mandar a cada tienda, con planificación, con Excel, con errores de dedos. Entonces, bueno, esta cadena que les estoy mostrando era el reto que a él se le presentaba por ganarse un negocio. Entonces, en este caso, ¿qué necesitaba dentro del warehouse? Necesitaba recibir el producto, necesitaba además armar el kit que iba a estar desplegado en cada una de las tiendas y necesitaba saber cuánto tenía en cada tienda. Necesitaba saber cuál era la ruta óptima, porque lo podía mandar por tierra o lo podía mandar por avión. Y si lo mandaba por avión, él tenía que asumir el costo logístico. Y luego tenía que tener todo el proceso de envío. Y para no tener múltiples proveedores, decidió hacer una alianza con FedEx. Si él lo hacía a mano, significaba que cada día que tenía que enviar algo, se tenía que meter en el portal de FedEx, subir un archivo, imprimir etiquetas, y se quería que esto también fuese automatizado. Y finalmente, el pago y la facturación era electrónica con todas estas cadenas de retail. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que se hizo? Agarramos la caja de Legos, lo que les decía. Dijimos, bueno, ¿cuáles de los componentes que
que tenemos, de los convencionales, del ERP, la gestión del almacén, eso es convencional, se necesitaban y estaba en este cuadrante del ERP. En la parte logística, en el momento en que se hace la importación, necesitábamos los famosos costos de importación, el freight forward, el seguro, el flete, se necesitaban liquidar esos costos y que se imputaran, aquí a la izquierda está el tema logístico, que se imputaran al costo del producto para saber cuál iba a ser el margen. Luego en el tema de analítico, necesitábamos saber en un mapa dónde estaban los productos y tipo Google se ponían unas señales en donde estaba en amarillo, verde o rojo, dependiendo si tenía o no inventario. Necesitábamos EDI para integrarnos. No queríamos la complejidad de administrar el servidor, por lo tanto esto iba a estar en la nube. Para poder optimizar el proceso operativo del almacén se necesitaba que todo tuviese código de barra para poder escanear. Y lo que yo creo que fue el súper diferenciador que solucionaba este tema era el tema de análisis predictivo. Entonces, con la curva de los periodos anteriores, se hizo un modelo matemático que permitía que nuestro cliente durante la semana supiera cómo era la proyección de crecimiento entre semana y el fin de semana. Y se le presenta cada día cuánto debería enviar a cada tienda para que lo envíe por tierra para que no haya una ruptura de stock. Para comentarles que esta es una empresa que tiene 10 empleados y está distribuyendo 8,000 tiendas. O sea, no tuvo que crecer en gente y logró todo esto haciéndolo con tecnología. Entonces, parte de lo que hablábamos hace rato, habían varios mitos. O sea, definitivamente que no todo es tecnología. Sin embargo, creemos firmemente que tiene que haber primero un cambio en la mentalidad del líder, de la gerencia, del liderazgo de esa empresa, para pensar que puede hacer algo diferente y ese diferente le va a permitir o ir a nuevos segmentos, o vender nuevos productos, o tener nuevos tipos de clientes, o ofrecer una nueva experiencia. Y para eso definitivamente tiene que tener el respaldo de toda la organización. No basta meter la tecnología, porque la tecnología tiene que ser adoptada. Me encantó el gráfico de las curvas que mencionó Carlos, porque efectivamente el tema tecnológico va tan rápido que luego las personas, creemos o no, las empresas les cuesta a veces un poco más adoptarlo. Y un caso interesantísimo que tiene que ver con el gobierno, por ejemplo, es el fracaso de Uber en algunos países de Europa, en donde la legislación no le ha permitido entrar. Y al mismo tiempo, por ejemplo, Alemania ya aprobó que existan bancos que no tienen oficinas físicas. Entonces, puede haber temas de innovación que sí pueden verse afectados por el gobierno. En nuestro caso, regresando a un ejemplo más aterrizado, podemos ver cómo esta caja de Lego en una empresa bien sencilla podría estar cambiando las reglas del juego y estar compitiendo con empresas muy grandes gracias a este tema tecnológico. Este mismo mapa, voy a aprovechar de darles otro ejemplo. Tenemos otro cliente que está importando sillas y toallas de playa de China. Y por el costo de la mano de obra en Estados Unidos, el recibir toallas de color y toallas de franjas en Estados Unidos para abrir las cajas y repaquetizarlas para luego enviarlas a las tiendas, tiene un costo muy alto. Y se decidió que el surtido se hiciera en China. Para eso entonces, ¿qué necesitaban? Necesitaban también el ERP para poner el sistema de compra de los productos que se tenían, pero aquí se le agregó una arista que no está aquí pintada, que fue un portal. Se le hizo un portal para que el equipo que está en China, del proveedor, entendiera cuál era la calidad y lo confirmara con un contrato digital, que entendiera cómo era el surtido y lo confirmara, porque ellos tienen allá que meter en una caja la mitad de colores y la mitad de rayas. Y en el tema logístico se les desarrolló un módulo de containers, porque ellos necesitan hacer seguimiento, el tracking, para poder darle visibilidad a los clientes. Resulta que en el tema logístico la tendencia es que logística y tecnología van de la mano. Hoy por hoy hay veces que uno se mete en el app de Domino's y uno ve por dónde viene la pizza. El tracking de cuando uno está recibiendo un documento, obviamente eso tiene todo el tema de radiofrecuencia o tiene las etiquetas que permiten leer, pero uno puede saber si el paquete ya salió de un país, si llegó al otro país, y uno quiere saber, uno quiere tener esa visibilidad y esa transparencia. En este caso, era necesario saber qué producto venía en qué contenedor, por si acaso alguno se retrasaba,
y se hizo un módulo de gestión de contenedores. Luego, interesantísimo, esta es una empresa de la segunda generación, el hijo está tomando el control, y en una conversación súper abierta, y por eso hablamos también del mindset y de la claridad de la visión, el hijo nos decía, yo quiero llevar a esta empresa al próximo nivel, y lo quiero hacer con el mismo equipo. Él no quiere reducir personal, él lo que quiere es vender más, hacerlo todo totalmente automatizado, ofreciendo un mejor servicio con el equipo que tiene, porque ya tienen 15 años, 17 años haciendo esto, y en este caso, ellos, por ejemplo, decidieron que hasta la factura le van a hacer factoring. Ellos venden la factura y se integran vía EDI con la organización financiera. Entonces, también tercerizaron el almacén y ahora están comprándole a una empresa en China, monitorean el contenedor, lo recibe una empresa de tercero que vía EDI le actualiza el inventario, él necesita saber cuántas toallas tiene. Cuando su cliente le confirma la orden vía EDI, él vía EDI le confirma al almacén para que despache, y cuando va a facturar se lo manda a una organización financiera. Y esto lo estamos viendo cada día, y la cantidad de modelos de negocio que están surgiendo gracias a la tecnología son interesantísimos. Les quiero dar un tercer ejemplo. Estamos en este momento estamos en conversaciones con modelos de negocio de lo que llaman el coworking space, de espacios de oficina compartido. En este caso es una empresa que tiene almacén compartido. Hay muchas oficinas, pero el almacén lo están picando en pedacitos. Y yo puedo alquilar un pasillo, puedo alquilar únicamente un rack. Y el servicio que está prestando esta empresa es el del despacho en e-commerce. Todos los clientes que buscan estar allí están vendiendo por Amazon, están vendiendo por eBay, están vendiendo por Mercado Libre, y esta empresa es la responsable de recibir las órdenes y despachar en nombre de ellos. Entonces, como pueden ver, lo que les quiero invitar es a pensar cómo uno puede comenzar a prepararse, sobre todo en este momento. Yo entiendo que cada país, y eso también, Carlos, te lo súper agradezco, la claridad de que la velocidad va a variar en cada uno de los países. Sin duda hay países, en este momento en Venezuela, la planificación de la demanda, yo creo que lo más importante es tener el producto. Uno no puede planificarse para un just in time, para tenerlo justo a tiempo, y no, el que tiene el producto en este momento seguramente es el rey, pero muchas de las empresas que están en Venezuela se están diversificando. Tenemos cantidad de clientes que están en Venezuela, en Panamá. Muchos de nuestros clientes latinoamericanos que están basados en Miami tienen presencia en toda Latinoamérica, y entonces comienzan a ver esta caja de Lego para poder estandarizar procesos en todas sus subsidiarias, para poder consolidar la información sabiendo que el código de producto es el mismo en todos los países, tener un tema de analytics y poder hacer una comparación incluso de los indicadores de gestión. ¿Cómo está Estados Unidos versus Costa Rica versus Dominicana? ¿Por qué en este caso el costo directo es más alto? ¿Por qué el overhead es más alto y no se está comportando de la misma forma? Y poder tomar decisiones. Entonces, bueno, creo que con los ejemplos que les di, lo que quiero comentarles es que todo parte de una necesidad del negocio, y esta necesidad del negocio, la invitación es que comiencen a trabajar, a pensar en involucrar. Nosotros les podemos presentar algunos consultores que estén especializados en todo el tema de design thinking, en todo el tema del producto mínimo viable, porque la necesidad del negocio hoy no necesariamente va a ser lo que les va a permitir innovar. Habiendo pasado por un proceso de proyectar esa innovación y teniendo clara la necesidad del negocio, existen distintos productos que van a tener que decir en qué momento lo adopto. Entonces, para saber, o aquí digo, mira, esta es la caja de Lego que yo necesito. Yo necesito el ERP para todo el tema del back office, quiero vender en una modalidad de B2B y voy a querer un portal que puede ser Magento, Shopify, WooCommerce. Voy a querer vender DSD, que es que quiero vendedores en la calle. Quiero comenzar a tener un producto que recibo directamente en otro país y lo quiero vender a través de Amazon o Mercado Libre. Necesito reportes, necesito indicadores. Si quiero planificar el futuro, quiero tenerlo todo en la nube. Esto sería como que resultante, o sea, el resultado de esa visión de innovación. ¿Cuál es la caja de herramientas que necesito? Y luego, ¿cómo se pinta esto? ¿En cuánto tiempo yo puedo hacer esto? Porque para esto necesito un presupuesto. Voy a tener rollouts, lo voy a llevar a distintos países. ¿Cómo voy a hacer para que la empresa no se indigeste con todas estas tecnologías? Y
temas importantes, entender que cuando se habla de tecnología, cada proyecto luego viene por una fase de estabilización, luego viene por una fase de mejora continua, eventualmente si no tengo un experto dentro de la empresa voy a necesitar mesa de ayuda, voy a necesitar un tema de mantenimiento preventivo del servidor, de la nube, de mantener un tema de training, eventualmente por la rotación o porque va subiendo el nivel de adopción de la tecnología, y esto es lo que permite que las tecnologías estén realmente optimizadas. Entonces, conclusiones. Creo que lo más importante, y hablábamos justamente del mindset, tuve la oportunidad este fin de semana de participar en un taller que les puedo decir que realmente me impactó y ya comencé a escribirle a todo mi equipo el fin de semana, porque el tema de pensar en grande yo siempre lo mencionaba y no era consciente de la importancia de realmente pensar en grande. Y hicimos un ejercicio que fue inspirador. Nos pidieron que cerráramos los ojos y que pensáramos de qué tamaño quería que fuese nuestra empresa a finales del 2020, al final del 2022. ¿Cuánto queríamos crecer? Y cada quien con su número en mente, abrimos los ojos y nos dijo, bueno, cierren otra vez los ojos y nos pidieron que por favor duplicáramos ese número y que viésemos qué sentíamos con ese número duplicado. Y por supuesto que da como vértigo decir, wow, ¿cómo voy a pasar de 500,000 a, si pensaba que iba a ser de 1 millón, una empresa de 2 millones, si facturo 5 y creía que iba a crecer a 7, ¿cómo voy a llegar a 14 millones? Bueno, sí, la importancia de pensar en grande no es nada más por un tema de ambición empresarial, es porque las empresas que no crecen tienen más riesgo de desaparecer y además creo que tenemos todos un compromiso de hacer las cosas bien y de generar riqueza, de generar oportunidades de crecimiento a toda nuestra gente, y esa gente tiene que estar comprometida con esa visión en grande que estaremos presentando. Luego sería comenzar en pequeño y hacerlo muy rápido. En el futuro, los que actúen más rápido le van a ganar a los más fuertes. Luego identificar todo lo que es realmente estratégico, lo que va a ser un cambio dentro de nuestro negocio, lo que nos va a generar una ventaja competitiva, definir entonces esa caja de Lego, esa caja de herramientas con la cual vamos a trabajar y tener un presupuesto en ese futuro corto, mediano y largo plazo, y el ejemplo que ya nos había dado, evitar ser el próximo blockbuster. No podemos desaparecer por no haber actuado a tiempo. Con esto yo termino mi presentación y voy a pasar entonces acá a... ¿Dónde estoy? A ver. Carlos, stop sharing. Perfecto. Ok. Carlos, no sé si quieres dar algunas palabras acerca de, como para hacer un... Creo que estás en mute. Sí, lo había puesto en mute. Ah, ok. Sí, no, muchas gracias, Wilber. La verdad que me encantó escucharte porque veo que tú, claro, en tu intervención eh, estás colocando unos ejemplos que, bueno, que ayudan mucho a llevar esto a temas tangibles, pues, de cómo definitivamente mensajes importantes de lo que tú dices. Transformación digital no es tener una página web o montar una tienda online, y mucho menos estar en las redes sociales. Todo eso puede formar parte de una cantidad de cosas que hace la empresa, pero definitivamente de eso no es de lo que se trata, ¿no? Es un tema mucho más complejo que requiere, bueno, orquestar todo lo que tiene que ver con organización, con tecnología, con cultura. Y bueno, pienso que es un gran reto que tenemos enfrente de las empresas, pero bueno, como todos los retos hay grandes oportunidades y por eso es que es importante moverse rápido, porque venimos con una mentalidad acostumbrada al crecimiento lineal, en donde podemos ver, bueno, sí, oye, esto está interesante, vamos a ver para el año que viene. Y resulta que, bueno, ya vieron las cifras que yo les compartí de lo rápido que puede ser la adopción de ciertas tecnologías, y eso puede que no nos dé tiempo. Yo lo ilustraba en una conferencia no hace mucho como un tsunami. O sea, normalmente cuando hay una alerta de tsunami, o sea, tú no te puedes poner en la costa, bueno, cuando vea el tsunami corro,
porque definitivamente el tsunami te va a arrastrar. Entonces creo que la invitación es esa, es a tomar un poquito de esa recomendación de Andy Grove de ser un poquito paranoico, pero en positivo, verlo con entusiasmo. Bueno, es un gran reto, pero también hay grandes oportunidades. Bueno, esto es un mercado muy democrático, porque fíjate que me llama la atención que los ejemplos que uno de los ejemplos que comentaste, bueno, es una empresa frente a dos grandes retailers que tienen miles de establecimientos en los Estados Unidos y que todos conocemos, que hay prácticamente uno en cada esquina, y sin embargo una empresa sin demasiada infraestructura ni una mano de obra, una plantilla de trabajadores gigantesca, está jugando en esa liga, ¿no? Entonces eso creo que nos da muchas oportunidades a todos y por supuesto que da un poquito de miedo, pero bueno, Claro. por eso es que es tan importante tener como mucha apertura en esto, ser muy honestos en esto, en que, bueno, hay que experimentar, hay que probar, pero mientras más rápido lo hagamos mejor, porque cuando unos lleguen y estén aprendiendo a caminar, el que empiece hoy probablemente va a estar corriendo. Entonces por eso es tan importante que esto lo hagamos lo antes posible, porque es muy probable que todos cometamos errores, pero en la medida que empecemos antes, eso nos va a dar una ventaja en el mercado importante. Creo que el tema del First Mover Advantage cobra vigencia en estos temas, porque bueno, definitivamente en un mercado con crecimiento exponencial, mientras más rápido aprendamos y cometamos los errores, también podemos captar grandes oportunidades, ¿no? Entonces creo que esa es mi invitación, pues, entusiasmarlos a que no se queden con lo que llamamos como el bueno de saberlo. Oye, qué interesante la charla, tanto los que están ahorita conectados en vivo como los que la van a ver luego, sino que, bueno, háganse esa pregunta y con base en las recomendaciones que les hemos dejado, tanto Wilber como yo, tomar acciones concretas a partir de esta misma tarde. Vale. Oye, Carlos, muchísimas gracias por tu participación. Yo No, no no, sé si nos quedan unos minutos por si alguien quiere hacer una pregunta. por mí, con mucho gusto. Sí. Claro que sí. Eh, Las personas que quieran preguntar en la propia plataforma de Zoom pueden escribir aquí en una opción de preguntas y respuestas, exacto. Nosotros las podemos leer. Ahí había un tema con los nombres, pero bueno, si quieren nos colocan cualquier pregunta o comentario, nos colocan su nombre. Aquí nos dicen excelente webinar. Bueno, no, muchas gracias, la verdad. Yo encantado de haber podido participar en esta iniciativa de Wilber, de invitarlos a hablar un poquito de esto, así que... sí, bueno, una iniciativa de Celeritech, pero sí. Exacto. Este, miren, bueno, mientras que alguien se anima, ajá, ¿por dónde empezar con el cambio organizacional? Nos preguntan concretamente, consultoría, entrenamiento, otras. Si quieres, primero diles Sí, tu visión y yo mira, luego. sí, mi experiencia apoyando a compañías en estos procesos, lo más importante es poder comenzar top to bottom. Porque nosotros si tenemos una junta directiva, un CEO que no están convencidos de esto, es muy difícil que avancemos, porque esto involucra, como hablamos ahorita Wilber y yo, son cambios importantes que no estamos diciendo que tienen que ser una metamorfosis, pero que involucran decisiones importantes en la organización. Entonces mi recomendación siempre es comenzar por un tema por ejemplo, en mi experiencia como consultor, casi siempre empiezo con una conferencia al board of director, a la gente, a los gerentes que tienen responsabilidad. Porque si no logramos que la alta gerencia, la gente que tiene la dirección de la compañía, lo entienda, entonces va a ser más tortuoso incluso para los gerentes funcionales que lo están empujando, porque muchas veces gente de IT, gente de marketing, lo ve y quiere hacerlo, pero si no cuentas con el apoyo de la alta gerencia, entonces mi sugerencia siempre es tratar de comprar esa aprobación, ese compromiso de la alta gerencia a través de una conferencia y luego entonces empezar a trabajar un tema de cultura y ir trabajando en paralelo, cultura, proceso, la organización, involucrando a marketing para el tema de customer experience. O sea, son cosas que se pueden ir trabajando a nivel de consultoría y de proyectos, pero oye, si podemos empezar con esa parte de apoyo de la alta gerencia y de los propietarios, creo que es lo ideal. Eh, Sí, no sé si tú, Wilber, sí, quieres agregar algo ahí. no, complementaría, estoy totalmente de acuerdo. Todo parte de la cabeza es top-down, totalmente.
Sí creo que en el momento en que ya existe un compromiso de la gerencia o del presidente de la empresa, el CEO, el gerente general, de que quiere hacer un cambio, eh, implican varias competencias que se tienen que desarrollar. Eh, Hay cosas que no se mencionaron, pero por ejemplo el tema de colaboración, todo el tema de cómo se comparte el conocimiento, cómo se distribuye, pasa por ejemplo, tener una intranet. Eso hay procesos en que cuando uno contrata a un nuevo vendedor debería encontrar ya en algún sitio en la red todas sus presentaciones, listas de precios, lecciones aprendidas. Adoptar eso, si no hay un cambio en el liderazgo y no hay un compromiso de entender que el futuro va a ser diferente y que hay que acelerar todos esos procesos, se puede entrar en el típico egoísmo en donde ese conocimiento es mío, no lo quiero compartir, o un líder que no está viendo que él puede formar parte de esa transformación y más bien se siente amenazado. Y al final, la resistencia al cambio, si no se transforma el liderazgo para este tipo para este tipo de empresa, puede haber una resistencia al cambio que sabotea ese proceso de transformación. Sí, el tema de las capacidades es importantísimo y la organización puede ir desarrollándolas. Capacidades de los líderes y capacidades de los colaboradores, que son distintas. En algunas hay coincidencia. Por ejemplo, un entendimiento de lo digital, un entendimiento de la tecnología, se requiere a nivel de liderazgo, pero también a nivel de los colaboradores. Pero hay algunas competencias que son propias del líder y del equipo que lidera el proyecto y otras que son propias de los colaboradores que están en las distintas áreas. Entonces, eso son cosas que se pueden ir también trabajando, ¿no? Claro. Y ahora cuando se habla de innovar, que se está hablando del producto mínimo viable y se habla de pivotear y se habla de equivocarse lo más rápido posible, entonces el equivocarse tiene que ser algo que ya no puede ser una señal de fracaso. Tiene que haber un acuerdo organizacional para toda la forma en que ahora se van a abordar el lanzamiento de la innovación. Pero no sé si no hay ninguna otra pregunta, Carlos. Bueno, yo creo que estamos entonces, igual, bueno, a la orden totalmente de ustedes, de todos los que participaron y de los que van a ver esta grabación con posterioridad, que generalmente es mucha gente que termina no siempre pudiéndose conectar en vivo, pero que luego van a ver en diferido este webinar. Queremos también agradecerles a ustedes que van a tomar el tiempo, van a tomar, sí, una hora, un poco más de una hora para ver esta presentación, tanto la que dio Wilber como la que di yo. Y bueno, quedar a las órdenes de cualquier pregunta, sugerencia, nos pueden escribir a nuestros correos electrónicos y bueno, con mucho gusto siempre atentos en poderles apoyar. Carlos, súper agradecido y encantado de haberte tenido como speaker con nosotros. De verdad que un Bueno, honor. un gusto que hayamos Mil gracias. concretado luego de haber conversado hace un tiempo sobre esto. Así que bueno, de verdad que gracias a ti por la confianza y bueno, un feliz día a todos. Vale, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.